la... Bueno, nosotros veíamos a través de Williams, a través de Barbero, ¿no? Cómo era esta construcción, cómo veían los procesos de construcción social. Entonces, un poco en el texto de Virginia podemos vivenciar lo que es ese proceso, ¿no? Cuando hablamos de proceso de construcción sociocultural, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí con los clubes sociales lo pudimos ver, porque vemos cómo fue su momento de emergencia, cómo fue su momento de esplendor, ¿no? Y cómo fue ese momento de decadencia y desarticulación y cómo se vuelve a reemerger a partir de, bueno, ya hace unos 10 años atrás, ¿no? Nosotros me acuerdo que empezamos a trabajar sobre clubes en el 2006, ¿no? Que ahí veíamos el deterioro, todo lo que fue el deterioro de los clubes sociales, y vimos cómo empezaba a haber políticas que estaban intentando, ¿no? Una resignificación de esos clubes, como refundarse, levantarse y volver a emerger, pero de manera diferente, ¿no? Un poco qué pasaba con esas tensiones. ¿Qué es lo que estuvimos analizando hasta ahora y que nos interesó analizar siempre, ¿no? Esas tensiones que se generan en todo lo que es el proceso de construcción y reconstrucción, ¿no? De estos clubes sociales. No sé si lo pudieron leer, ¿qué les pareció ese texto? Yo no pude. Uh-huh. Sí, sí, yo lo leí, profe, y la verdad que me pareció un texto bastante llevadero. Fue una tesis, ¿no? El texto. Sí, sí, una tesis, la dirigí yo, fue una tesis que ya, ay, no me puedo acordar, tiene como 10 años ya ese texto, porque fue la Sí, tesis me de... gustó cómo, bueno, narra los procesos culturales, ¿no? De los clubes, cómo se originan acá, sobre todo en La Plata. Está muy bien segmentado porque abarca todos los clubes de La Plata y hace un recorrido histórico de sus inicios. Bueno, empieza narrando desde la llegada de los españoles, de los franceses, de los italianos y cómo esa cultura se empieza a visibilizar y se empieza a generar esas comunidades en los clubes. Clubes que son visitados en su primer momento por hombres, que eran los que fundaban esos clubes, y también después por mujeres. Y también otras cuestiones que me gustó entender, las lógicas relacionales entre el masculino y el femenino. Porque, viste, la mujer estaba puesta en ese rol de, se encargaba de la limpieza del club. Puesta en ese rol de, primero organizábamos la fiesta de los hombres y después recién las mujeres. Como siempre, en segundo lugar. Estaba bueno también visibilizar esas lógicas relacionales entre hombre y mujer, que también lo manifiesta el texto, pero capaz no profundiza sobre eso, sino que profundiza más sobre la identidad, ¿no? De estas culturas y, bueno, y después cuando va llegando más a la década de decadencia, como mencionabas, en cómo estos espacios culturales, donde se reivindicaba esas culturas italianas, las españolas y las francesas, van desapareciendo. Hoy en día creo que quedan 15 clubes, es más, yo acá en el barrio tengo un club que es el Ateneo Popular, Uh-huh. que sigue estando de pie gracias a las políticas públicas que son las que ayudan a estos patrimonios culturales y para que hoy en día se sigan siendo espacios de encuentro. Sí, está muy bien lo que decís. Sí, digamos, dentro de todo lo que fue la tesis se trató ese aspecto de género, en el sentido de que la mujer era la que organizaba. En realidad, ahora no me sale la palabra, pero es muy de clase media o clase alta, ¿no? Como que la mujer tenía el papel de organizar los eventos sociales, ¿no? Un poco para decirlo. Y el tema de la dirección y de la dirección del club, de todo lo que sería del manejo, era parte de los hombres. Eso se fue revirtiendo un poco. Igual todavía sigue siendo muy masculinizante los clubes, ¿eh? Y más en la parte de deporte, está manejado por hombres. A la mujer le cuesta llegar a ser miembro de una comisión directiva. No es común. Por lo general la mujer es la que está al mando de la biblioteca, ¿no? De la parte de lo que entiende como cultural el club, ¿no? De la actividad más cultural o más social del club. Todavía esa matriz se sigue repitiendo, ¿no? Es bastante difícil de salir, salvo en aquellos clubes, que hay muchos que tienen que ver con la periferia, clubes
también que nosotros hicimos todo un trabajo de relevamiento de clubes, trabajamos con clubes de toda la provincia de Buenos Aires. Eso fue en el 2012, 2013, y bueno, y en todo ese trabajo que hicimos, que nos metíamos en clubes de Quilmes, de Florencio Varela, después de Campana, bueno, pasamos por todo, no quiero nombrar, pero fuimos por todas las localidades, digamos, de la provincia de Buenos Aires, y ahí lo que veíamos mucho es que muchos clubes que habían quedado totalmente abandonados eran refundados por mujeres. Y entonces ahí el papel de la mujer empezaba a ser mucho más fuerte y terminaba siendo la directiva porque era la única que estaba al frente de eso. Y grupos de mujeres que refundaban el club y peleaban por el club de barrio. Y eso se veía, digamos, ya más cerca de nuestros, más cerca de ahora, porque bueno, los clubes tenían, cuando se empiezan a desmantelar los clubes porque se quedan sin socios, por todas estas situaciones que se marcan un poco ahí en el trabajo de Caneva y Mendoza, lo que hacía, lo que pasa también es que a nivel también para regular los clubes, para regularse les cuesta mucho su regularización. Por ejemplo, necesitan de que firme la comisión directiva. Y muchas veces la comisión directiva que fundó al club, y como el club nunca se ordenó en sus papeles, ya están todos muertos. Entonces no tienen, o sea, se quedan sin el referente de la comisión directiva como para poder organizar sus papeles. O sea, se hace la parte legal de los clubes, es súper engorrosa, súper engorrosa. Les cuesta mucho poder llegar a estar al día. Ni hablar con el tema de las cuentas, ¿no? De la parte fiscal, necesitan un contador. A veces los clubes que no tienen ni para pagar la luz y el gas y necesitan de un contador para poder regularizar su situación, se les hace muy cuesta arriba. Muchos no lo pueden hacer y se quedan en la nada o no pueden prosperar porque también hay impedimentos legales para eso, ¿no? No está pensada la legislación a nivel provincial para la situación de los clubes sociales. La verdad está pensada para otros clubes, ¿no? Tal vez clubes de fútbol que tienen otro nivel porque están, digamos, porque entra mucho dinero de parte del juego de los jugadores, ¿no? Entonces esos clubes tienen otra situación, otra realidad, pero no así los clubes sociales. Los clubes sociales, sinceramente, les cuesta mucho poder mantenerse y poder mantener su situación legal. Pero una de las cuestiones que yo les decía del texto, que es interesante ver, es que ustedes puedan dimensionar, por ejemplo, todo el proceso de construcción que habla Williams a través de la tradición selectiva, ¿no? Que queda, o sea, ver a través de la historia, al hablar de proceso de construcción social, podemos ver a través de la historia, podemos comprender la situación actual de los clubes remitiéndonos a lo que fueron, ¿no? Y podemos dimensionar la importancia social que todavía invisten porque están dentro del imaginario social, los clubes siguen muy firmes y muy presentes en los imaginarios sociales, podemos ver eso y esa persistencia la podemos observar por todo lo que fue el proceso, digamos, de esplendor de los clubes sociales, ¿sí? Que está todavía muy presente en nuestro imaginario. Y también muy fuertemente arraigado en todo lo que es, digamos, todo lo que sería la matriz barrial prácticamente, ¿no? Porque el barrio y, qué sé yo, todos los que han pasado por un club se acuerdan, el club del barrio, los amigos del barrio, y es muy importante, sí, terrible esto de no sé si hay compañeros esperando o somos no, estos. por ahora somos 12, no, a medida que me van apareciendo yo los voy incorporando. Bueno, entonces es esa idea, ¿no? De tener, del club, de tener, ¿qué pasa? O sea, la pregunta era, ¿qué pasa con esto? ¿Qué se rompió? ¿Y por qué se rompió ese pacto social que hubo en un momento, que primó en un momento y que logró constituir a los
a los clubes. Y que de pronto es esa idea, ¿no? ¿Por qué un socio le va a hacer un juicio a un club laboral inventado, no inventado? No sé, hay que ver después la situación particular, pero de pronto se vuelve probable y posible hacerle un juicio laboral a un club. Entonces, ahí es donde empezamos a ver las diferentes rupturas, que decimos, bueno, una ruptura muy fuerte se da por el gobierno, por los gobiernos militares, y más en el último gobierno militar, donde directamente uno no podía hacer reuniones sociales, había estado de sitio, o sea, eso atenta directamente, no es que los militares vayan y cerraran necesariamente un club, sino que cortan su red de relaciones, porque no permiten esa red de relaciones. Entonces eso atenta directamente con el club que se vacía. Y por otro lado, también hay una crisis estructural de sentido que tiene que ver con el neoliberalismo. Acá quieren entrar. Con el neoliberalismo, que hace que de pronto se cambie las formas de pensarse en sociedad y de pensar al club. Entonces ahí vieron cuando yo les digo, a veces es difícil ver dónde está lo estructural, que yo les digo, cuando hay un proceso de construcción social, nosotros siempre podemos ver una dimensión estructural y una dimensión que tiene que ver más con la práctica individual o la práctica grupal, pero con una práctica, digamos, más bien situada. Entonces, esa práctica situada, que es los clubes en la ciudad de La Plata, ¿por qué, por ejemplo, por qué se vaciaron los clubes en la ciudad de La Plata? ¿O por qué los clubes terminaron en un proceso de deterioro en la ciudad de La Plata que se puede extender a toda la provincia de Buenos Aires, si se quiere? Porque eso lo estuvimos viendo también. ¿Qué pasó con por qué esos espacios perdieron esa importancia social, la importancia social que tuvieron, que supieron tener? Entonces, ahí vemos que hay una dimensión estructural para tener en cuenta, porque esos lazos no solo se rompen por coyunturas políticos sociales, sino también por coyunturas que tienen que ver con cambios de sistemas o con la implementación de sistemas sociales. Entonces decimos, se pasó de un Estado benefactor, de un modelo de Estado benefactor a un modelo de Estado neoliberal. En la década específicamente empezó con los militares, pero eso se acentuó y se terminó de orquestar con el menemismo. Entonces, ahí vemos que hay una ruptura en la forma de pensar, hay un cambio en las formas de pensar. Y un cambio que ahora, que después se fue acelerando y fue tomando otros ribetes, otros sentidos, con lo que son las nuevas tecnologías. Ahora nosotros estamos viendo que muchas veces, que muchas de las relaciones, ni hablar con la pandemia, eso lo potenció, pero a niveles increíbles, pasa en la sociedad, digamos, los encuentros sociales ya están muy mediatizados, pasa por esa relación con en las redes sociales. Entonces ahí te cambia totalmente el sentido, ¿no? Y te despierta nuevas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa ahora con las reuniones, con los intercambios, cuando están mediatizados? Y más en pandemia, ni hablar. Entonces ven cómo para poder ver cambios sociales, para poder dimensionar procesos identitarios, es importante verlo en relación a estructuras sociales de sentido que no son las que nos regulan, las que regulan nuestra práctica y con las cuales nos vamos a poner a pelear en todo caso, ¿no? Cuando vemos que no queremos que nos siga regulando, como yo le digo que pasa con todo el movimiento feminista. El movimiento feminista, si bien empezó como un movimiento feminista y se le sigue diciendo feminista, pero es un movimiento social, porque los hombres también están adentro de ese movimiento, los hombres también están cansados de la cultura machista que les dice que no pueden usar el rosa. Yo me acuerdo en mi época, ¿no? Un hombre se ponía rosa, pasaba a ser, lo digo entre comillas, ¿no? Maricón, ¿no? Porque usaba color rosa, era el rosa para las nenas, el celeste para los hombres. Entonces los hombres también se vieron sometidos a ese régimen de masculinidad donde no le podían dar, un hombre tiene un hijo y no le podía dar un beso porque lo estaba malcriando, una cosa así. No podía, o sea, esas rigideces sociales no solo afectaron a las mujeres, obviamente que las afectaron en mayor medida a las mujeres, pero también afectan a los hombres, y los hombres también están cansados de esos regímenes masculinos.
¿no? De esos dictámenes masculinos que les están diciendo qué tienen que hacer, qué no pueden hacer, cómo tienen que mantener sus relaciones, cómo no, qué es ser macho y qué no es ser macho. O sea, también es una opresión para el hombre también. De hecho, que se pueda visibilizar tanto el movimiento, que se pueda visibilizar tanto la demanda de las mujeres, es porque los hombres también necesitan de ese cambio. No es solo parte de las mujeres, no es solo condición de las mujeres. Entonces, es importante ver los cambios estructurales, porque cuando vemos cambios estructurales, estamos viendo cambios de sentido social. Algunos para bien, como en el caso esto de las demandas que estamos hablando, de las demandas de género, que incluyen a los hombres y que también le dan libertad a los hombres, liberan también a los hombres, no solo a las mujeres, sino también las podemos ver en sus partes negativas, ¿no? En el caso de los clubes sociales, donde vemos que hay un montón de pérdida de espacio de reconocimiento y de reencuentro social, ¿no? Capaz que la sociedad ya nos está dando esos espacios de encuentro o se están trasladando a otro lado. Ahora estoy dirigiendo una tesis de grado que está viendo lo que son los gimnasios, que ahora los gimnasios, ahí no me sale justo el término que estamos usando, los gimnasios de ahora que son espacios mucho más amplios, ¿no? Donde hay running, donde hacen otro tipo de deporte, y tal vez esos espacios que que perdió el club, se estén llevando, esos espacios deportivos, a otros lugares, ¿no? Como es el gimnasio, que antes en el gimnasio uno iba a hacer gimnasia o pesas, y ahora el gimnasio, que ibas por una hora o 2 horas a hacer pesas, qué sé yo. Ahora es un espacio más de socialización, antes de la pandemia. Ahora post pandemia no sabemos, eso se cortó. Todo lo que estoy hablando es antes de la pandemia, porque post pandemia también pasa por otro lado. Pero a lo que voy es cómo se van resignificando esos espacios, ¿no? Un poco eso, a través de ese texto de los clubes, es poder dimensionar ese proceso, ¿no? Poder empezar a dimensionar procesos históricos y cómo a través de los procesos históricos vemos cambios y que esos cambios devienen también de cambios estructurales, cuando son muy fuertes, ¿no? Porque acá estábamos hablando que estos cambios han golpeado terriblemente a los clubes, ¿no? Me acuerdo que el primer proyecto que hicimos en el 2006 de clubes sociales se llamaba los clubes sociales hangares vacíos, porque vos entrabas a un club y lo que veías era el gran tinglado. Yo me acuerdo del Club Claridad, entraba el Club Claridad y veía el gran tinglado vacío, sin gente. A mí me pasó, profe, que en 2017 hice un trabajo también con clubes, particularmente con el Club Ateneo de Barrio Hipódromo, y nos pasó lo mismo. Club totalmente desolado, un cacho de tinglado y los salones que estaban vacíos. Y también nos pusimos a averiguar, ¿no? Esta cuestión de dimensionar lo que está pasando en el club. Bueno, primero fue 2017, donde los servicios estaban aumentando exponencialmente y no podían pagarlo. Y segundo, también la dirigencia nos planteaban esto, los socios y la gente que se estaba concurriendo al club, que los dirigentes eran conservadores y no estaban abiertos a recibir nuevas ideas, a trabajar, ponerle las cuestiones de marketing, las cuestiones comunicacionales, las cuestiones de llamar al vecino a que concurra al club. Esas cuestiones, los dirigentes o el presidente y vicepresidente estaban cerrados a trabajarlas, lo cual, bueno, fue justamente una materia de planificación en donde le presentábamos un proyecto, pero igualmente seguían cerrados. Nos presentábamos a charlar, pero era como costaba entrarles a esos presidentes conservadores que tienen esa idea antigua de que los socios van a seguir yendo a pesar de que no haya ninguna comunicación. Pero bueno, está bueno esto que mencionabas también de los hangares, porque básicamente era un hangar, no había nada. Había una conchita de fútbol 5 y el gimnasio. Sí, sí, ¿sabés qué nos pasó? Con esto que vos decís, nos pasó varias veces, me acuerdo en el Club Instituto, que por lo general son comisiones de gente que es muy añeja, ¿no? Decirlo de alguna manera. Sí, 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 eso sí. Gerontes, nosotros le decíamos gerontes, porque en términos más académicos. Y lo digo con todo respeto, porque la verdad que es gente bárbara, pero que le decía, no, los jóvenes no vienen. Ahora, cuando veían un joven, lo veían como un delincuente, no lo veían como un joven.
Entonces ellos mismos pedían que vengan jóvenes, pero cuando se les presentaba, algunos chicos tenían miedo como que les saquen el copen en el club o se lo saquen, porque el club era de Sí, ellos. pasa eso. Entonces había que hacer una pelea porque también muchas veces, y acá también un análisis que hacíamos nosotros, es que hay ciertos imaginarios que te juegan en contra, se los pongo así de manera más directa, que te juegan en contra, ¿en qué sentido? En que los imaginarios, aquellos, esa reconstrucción imaginaria que queda del club en su época de esplendor, juega en contra, ¿por qué? Porque si vos querés volver a que el club sea lo mismo que fue en la década del 40, 50, estás en el horno, porque eso ya pasó, no va a volver. Entonces, te termina jugando como un impedimento para la gente que está recordando eso, y hasta gente joven también, porque queda pendiente de lo que le hablan los padres o los abuelos o el tío, que siempre uno tiene algún tío atorrante que ha pasado por todos lados, por lo menos en mi familia está, y, y dice, bueno, se quedan con esa imagen, digamos, ilusoria de ese club y quieren volver a ese club. Entonces eso como no va a pasar es continuamente frustrante y a su vez frustrar lo nuevo, porque no lo pueden ver, ¿no? Y no lo pueden ver como positivo tampoco. Entonces ese tipo de comisiones terminan jugando en contra del club. Si viene gente que es muy trabajadora, que quiere el club, termina perjudicándolo, ¿no? Porque la lleva a la inacción. Y cualquier propuesta nueva o novedosa les parece que es mala o peligrosa, ¿no? Depende de lo que sea. Entonces terminan siendo presas de su propio prejuicio, ¿no? Sí, sí, Y, totalmente, profe. y Y otra algunos... cuestión, bueno, Ateneo originalmente surge como un club de bochas. O sea que Mm, imagínate el promedio de edad que concurre al club. sí. Y otra cosa que en el club no se tocaba, en los próximos años se incorporó una canchita de fútbol 5, se incorporó un gimnasio que hasta ahí fueron accediendo, también se incorporó boxeo, pero hay disciplinas que todavía no fueron accediendo. La cantina, la famosa cantina o pulpería, fue lo que se mantuvo durante muchos años en el club. Donde, bueno, vos hablabas de los aspectos negativos de los jóvenes, pero yo creo que trae más aspectos negativos una cantina que los jóvenes concurriendo al club, jugando al fútbol y participando en las diferentes disciplinas que brinda el complejo. Claro, sí, no, o sea, yo no digo que, digamos, yo lo que dije es que la visión que tienen de los jóvenes, Sí, sí. para mí no es eso, o sea, obviamente que necesitan de los jóvenes porque si no van las nuevas generaciones el club no prospera, pero sí Exacto. el tema de la cantina, que es al final el lugar te lo digo así nomás, de borrachos, ¿no? Que van los viejos a tomar un vino Es y así. vos ves el tipo solo frente a la copa, eh, que que no va nadie después de ahí porque los echan. Ahora, sí, esos bares fueron los que los mantuvieron porque gracias a eso pagaban la luz, el gas y un montón Sí. de servicios que de otra manera no los podían pagar. Entonces terminan siendo presas de su propio, yo digo, terminan siendo presas de su propio pasado. Es como que el pasado y la visión que tienen del pasado, esos imaginarios, no les permite poder proyectar y crear un futuro. Y es una de las cosas más terribles. Pero vemos que el problema de los clubes muchas veces está, eh, a lo que voy con eso, es cuando uno empieza a hacer análisis más que tienen que ver más de tipo estructural, más de tipo cultural, en ver los sentidos que invisten esos clubes, empieza a ver otros matices que dan cuenta de por qué, para llevarlo al lado comunicacional, ¿no? Por qué el club no se puede, rompió los lazos con su comunidad eh, digamos, con su entorno, con su comunidad inmediata, y no puede salir adelante. Ahí empezamos a ver, yo un poco lo que trato siempre de decirles a ustedes es que empiecen a ver esa mirada, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde está el problema en realidad acá? No es solo un problema económico, no es solo un problema económico. Acá se rompieron los lazos, y si quieren identitarios, o si quieren poner los lazos comunicacionales con la comunidad del club. Acá pasa algo, ¿por qué la gente no va? ¿Por qué la gente no es convocada? ¿Mm? Entonces, después podemos ver que hay muchísimos factores, ¿no? Que la ciudad cambió, que el club,
la casa es un lugar de paso, ¿no? O sea, uno va, el barrio, perdón, no la casa, el barrio es un lugar de paso. Antes el barrio, uno estaba en el barrio, se juntaba en la esquina, pero después para la juventud empezó a pasar por un lugar de paso, no se va a la escuela del barrio, sino que uno se traslada a otros lugares. Entonces empieza a cambiar también la dinámica urbana con respecto a los clubes. También cambia la idea de lo que se tiene en un club. Si vos pensás en un club como un espacio de aire libre, estás en el horno, porque todos los clubes que están en el centro de la ciudad son espacios cerrados, todos techados, mal diseñados, porque está hecho, yo siempre digo, está hecho, pues se ve que está hecho por los tanos, porque ponen habitaciones en todos lados, espacios chiquititos, recovecos, pasillos. Llega un momento que hay algunos que parecen laberintos, ¿no? Entonces, también que no te invitan, ¿no? No son espacios que te inviten a participar por lo bello, digamos. Entonces, a lo que voy con esto es multifactorial, pero es importante empezar a pensar porque hay cambios en las mentalidades. Cuando decimos que cambió la mentalidad es porque también hay cambios en el mundo. Es la diferencia, las diferencias generacionales son por algo, porque hay cambios estructurales y más en estos momentos que tenemos sociedades tan aceleradas, ¿no? Que por la tecnología, cómo se ha acelerado el mundo por la tecnología, y los cambios son mucho más dinámicos que antes. Entonces, es un poco la visión que quiero poner, y cuando analicen estos textos, igual que cuando analicen los textos que tienen, que estuvimos pensando para los diferentes ejes del trabajo final, hagan esta relación con la teoría que estamos viendo, que vimos a lo largo de la materia, ¿no? Porque es súper aplicable. O sea, acá que hay un problema identitario, acá hay un problema estructural. Obviamente, si es identitario, muchas veces también es estructural. Entonces, ¿dónde vemos la estructura acá de sentidos? La estructura del sentido en como los órdenes que mandan. ¿Qué nos están mandando acá los órdenes? ¿Y por qué hay una incomodidad? Por ejemplo, hay un eje que vemos deporte y, ¿cómo se llama? Diversidad cultural. Deporte y diversidad cultural. Entonces ahí hay una película que habla sobre la diversidad cultural, y obviamente cuando habla sobre la diversidad cultural está hablando sobre la exclusión, ¿no? Que el deporte sirve como para incluir. Entonces ahí tenemos diversidad cultural, tenemos identidad. Entonces si se excluye, ¿por qué se excluye? ¿No? Y cómo a través del deporte se puede incluir. Entonces ahí se están jugando todos los textos que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, un poco el esfuerzo que les pido es que razonen a través de la teoría, porque les va a dar un razonamiento mucho más profundo para ver la complejidad. O sea, la teoría les tiene que servir para ver la complejidad de las problemáticas. ¿Me explico? En el nivel que puedan a esta altura, en el nivel que puedan. Yo sé que están cansados, que estamos llegando a fin de año, que cursan mucho, que este año fue unas cursadas muy diferentes, ¿no? Diferentes y desgastantes también, pero el esfuerzo está puesto en eso. Entonces, una cosa que les recomiendo es que cuando hagan el trabajo, si bien es a nivel audiovisual, se escriban, se pauten lo que van a decir y sobre qué van a hablar. Hagan una pauta, o sea, sean profesionales, aprovechen a ejercer algo más profesional. Y es más, y si es un buen producto, tal vez se lo puedan poner como cara, si arman algún espacio de periodístico propio, lo puedan llegar a subir, ¿no? Y decir, miren qué bueno acá lo que planteamos y cómo lo discutimos. ¿Me explico? Entonces, es esa idea, es esa idea. Como ustedes ven, cómo a través de estas 3, 4 páginas, porque lo que vieron de la tesis, no me acuerdo si eran 4 o 5 páginas, no mucho más, de la tesis de Caneva, vienen todas las cuestiones que se pudieron ver a través de esas páginas, ¿no? De esas pequeñas, cuánta diversidad de lo social y en un lenguaje súper accesible, porque es muy accesible el texto. Entonces, un poco ese es el esfuerzo que les pido y también que les vamos a pedir para el trabajo final, ¿no? El que razonen, el que razonen teóricamente,
que esa teoría les sirva para profundizar su pensamiento y ver las problemáticas sociales que están, porque elegimos los textos para demostrar que están, ahí hay una problemática social seguro, ¿no? ¿Estamos? Estamos, profe. Sí, profe. Sí. Bárbaro. Bueno, si no tienen ninguna pregunta más con respecto al texto o algún otro texto, la vez pasada estuvimos viendo Bourdieu, que es bastante complicado, si bien lo han tenido en otras materias, es un texto que han visto en otras materias, pero bueno, siempre es complicado Bourdieu por cómo narra, porque Bourdieu siempre está trabajando, tratando de buscar palabras que muestren el dinamismo, ¿no? El dinamismo de la construcción social. Y si tienen alguna interrogante sobre ese texto, que por el tema del paro no pudimos ver, también, no pudimos ver, lo vieron, pero no tuvimos el encuentro por Zoom. Pregúntenme si quieren saber algo de eso, y si no, bueno, seguimos, nos encontramos la clase que viene. No, yo estoy bien. El texto no lo había leído, así que no puedo opinar si tengo dudas. Está bien. Pero por lo que estuvieron hablando quedó todo bastante claro. Y Sí. la realidad de los clubes en los barrios, y no barrios también, pero más en pandemia, es bastante conocida. ¿Sí? Sí, obvio, y más con ustedes la conocen bien y la han trabajado en otras materias y es parte medular de su trabajo, ¿no? Así que yo sé que no van a tener problemas por ese lado. Bueno, igualmente la clase la grabé, parte de la clase la grabé de las dos, y así que después las voy a subir, y también les quiero avisar que en otra materia, el lunes, le invitaron a Caneva que hable de su tesis también, así que eso está disponible en la página de YouTube nuestra, ahí está también esa clase, que cuando la tenga el link, también se los voy a pasar por si quieren escuchar también a la autora. ¿Les parece? Perfecto, sí. Bueno, Dale, bárbaro. dale. Chicos, les agradezco muchísimo el aguante, y más aquellos que han participado que me ayudan a remarla mucho mejor. Bueno, les mando un beso enorme. Chao, chao. Bueno, Chao, profe. eso. Gracias. Chau, chau.